¿Alguna vez se han preguntado cómo Hogwarts sabe exactamente a quién enviar su carta? Ni los libros ni las películas lo explican, pero hoy vamos a descubrirlo. Hola seres mágicos, bienvenidos a Mequelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir el secreto de cómo Hogwarts acepta a sus alumnos. Rebelio. Querida señorita Dani, tenemos el placer de informarle que dispone de una plaza en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. Por favor revise la lista del equipo y los libros necesarios. Las clases comienzan el 1 de septiembre. Esperamos su lechuza antes del 31 de julio. Muy cordialmente, Minerva McGonagall. Estaba soñando otra vez. Estoy segura de que no soy la única que ha soñado con recibir su carta para estudiar en Hogwarts. De hecho, algunos llevamos esperándola por más de 20 años. Si ustedes son de esos, dejen en los comentarios un emoji de carta para armar nuestro grupo de apoyo. Y claro, cada 1 de septiembre, cuando llega el regreso a Hogwarts, nos ponemos todavía más nostálgicos. Porque seguimos sin recibir nuestra lechuza con la carta. Y no es que la carta no nos ha llegado por culpa de Voldemort, que supuestamente borró todos los registros de los magos nacidos de padres muggles entre 1985 y 1998. Esa publicación muy famosa en internet ya la desmentí en otro video. No sé si lo habían notado, pero ni en los libros ni en las películas de Harry Potter se explica cómo son aceptados los alumnos en Hogwarts. Yo siempre supuse que si tienes poderes mágicos, y si vives en el Reino Unido, claro, automáticamente recibirías tu carta, como le pasó a Harry Potter. Pero ¿cómo sabe la escuela que un niño al otro lado del país, que de repente apareció en el techo de su escuela, escapando de su primo malvado, nació con magia? Muchos de ustedes me dirán: Dani, por supuesto que lo saben, las brujas y magos tienen magia. Así que por arte de magia detectan cuando un niño la usa. Claro, tienen magia, pero si lo pensamos bien, también tenemos un ejemplo muy claro de que detectar cuando alguien realiza magia no es tan sencillo como parece en el mundo mágico. El famoso y problemático detector. Pero antes de entrar en detalles, les recuerdo que aquí en el Aquelarre tengo una promoción muy especial para ustedes. Si quieren leer o escuchar los libros de Harry Potter completamente gratis, hoy es su día de suerte. Porque todos los seguidores del Aquelarre siempre pueden disfrutar de 14 días gratis en Storytel, usando mi enlace o este código QR, en lugar de los 7 que normalmente ofrece la app. Storytel es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, con una biblioteca enorme de más de 900,000 títulos. Hay de todo, desde bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y todo desde la app de Storytel. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter. Y mucho más. Ya sea que prefieran escuchar audiolibros o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Toda la info se las dejo en la descripción. Para quienes no lo recuerden, el detector es un encantamiento que se lanza sobre todas las brujas y magos menores de 17 años. Gracias a él, cada vez que ocurre magia cerca de un menor de edad, la Oficina del Uso Incorrecto de la Magia dentro del Ministerio de Magia recibe una alerta con el tipo de hechizo, la hora en que fue realizado y dónde ocurrió. El gran problema es que no puede identificar a la persona que lo lanzó. Esto le causó muchos problemas a Harry Potter en 1992, cuando lo acusaron de hacer un hechizo levitatorio dentro de la casa de los Dursley. Todos sabemos que no fue él, sino Dobby, el elfo doméstico, quien hizo levitar el pastel de la tía Petunia. Pero lo curioso es que incluso con el detector activado, el Ministerio de Magia no puede saber quién hizo la magia, solo dónde, cuándo y qué hechizo fue. ¿Empiezan a ver el problema? No voy a intentar explicar el detector de nuevo. Ya lo hice en otro video y vimos que es una de las cosas en el mundo mágico que menos tiene sentido. Pero lo que sí sabemos es que los alumnos de Hogwarts nunca se enteran de que se les aplicó este encantamiento. Solo les dicen que no pueden realizar magia fuera de la escuela. Tampoco se lanza el detector antes de que los niños ingresen a Hogwarts, porque los pequeños no pueden controlar su magia aunque quieran. Harry Potter, por ejemplo, antes de entrar a Hogwarts realizó varios hechizos sin darse cuenta. Por ejemplo, encogió un suéter de Dudley que no quería ponerse y apareció en el techo de su escuela huyendo de él y de su pandilla. Además, sabemos que el detector no se aplica al momento de recibir la carta de Hogwarts.
porque Hermione Granger contó que practicó algunos hechizos sencillos antes de empezar su primer año. Para entonces ya sabía que era una bruja, había recibido su carta y aún así nunca recibió ninguna advertencia del Ministerio de Magia. Entonces, si desde que nacen hasta que llegan a Hogwarts, el Ministerio de Magia no puede rastrear la magia en los niños, ¿cómo rayos sabe la escuela a quién enviar su carta? Tal vez las brujas y magos que trabajaban en el Ministerio de Magia no eran los más brillantes. Pero los 4 fundadores de Hogwarts, Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw y Salazar Slytherin, sí estaban entre los magos y brujas más brillantes de la época medieval, y probablemente de todas las épocas. Y sabemos que, además de construir el castillo de Hogwarts, crearon artefactos mágicos impresionantes, capaces de realizar cosas que ningún otro hechizo o poción podía lograr. Por ejemplo, Godric Gryffindor le pidió al duende Ragnuk el primero, el mejor platero de su tiempo y por lo tanto rey de los duendes, que le forjara una espada especial de plata reluciente. La plata trabajada por duendes repele el polvo común, así que nunca necesita limpieza. Pero lo importante es que solamente absorbe lo que la hace más fuerte. Además, Godric consiguió dotarla de otro poder. Se le aparecía únicamente a los alumnos de Gryffindor que demostraran verdadera valentía. Rowena Ravenclaw también creó un artefacto único, una diadema que aumentaba la sabiduría de quien la usara, el atributo más preciado de su casa. Ningún otro hechizo, poción o artefacto creado a lo largo de la historia podía crear este mismo efecto. En cuanto al guardapelo de Salazar Slytherin y la copa dorada de Helga Hufflepuff, lamentablemente nunca se revelaron oficialmente sus poderes mágicos. Aunque yo tengo varias teorías, que les comparto en este video que les dejaré en la tarjeta y también en la descripción. Lo que sí sabemos gracias a Hepzibah Smith, descendiente directa de Helga Hufflepuff, es que ambos tenían propiedades mágicas extraordinarias. Los fundadores también le transmitieron parte de su inteligencia al sombrero seleccionador, que originalmente le pertenecía a Godric. De esa forma, el sombrero adquirió la capacidad de usar legeremancia para adentrarse en la mente de cada estudiante y decidir a qué casa pertenecía, siguiendo los mismos criterios que los fundadores habrían usado. Ahora bien, como se decía que el castillo de Hogwarts era en sí mismo una fortaleza de magia antigua, no sabemos si los fundadores recurrieron precisamente a este tipo de magia para crear artefactos tan poderosos, ya que lamentablemente la magia antigua nunca fue explicada en detalle en los libros. Lo que sí sabemos es que lograron crear otros 2 objetos, no tan conocidos por la mayoría de las personas, capaces de determinar con total precisión qué niño podía hacer magia, y por lo tanto debía ser aceptado en Hogwarts. Algo que el Ministerio de Magia jamás consiguió replicar con el detector. Y aunque ni en los libros ni en las películas se explica esto, en 2015 el antiguo Pottermore, luego wizardingworld.com y ahora harrypotter.com, publicó un artículo en el que revelaban exactamente cómo eran registrados todos los alumnos aceptados en Hogwarts. Resulta que en una pequeña torre cerrada, nunca visitada por ningún estudiante, se encuentra un libro muy viejo, encuadernado en piel de dragón negra y descascarada, que no ha sido tocado por manos humanas desde que los fundadores lo dejaron ahí, al terminar la construcción del castillo. Junto al libro hay un tintero plateado y vacío, con una pluma larga y desteñida. Estos 2 artefactos son el libro de admisión y la pluma de aceptación, y trabajan juntos para determinar qué estudiantes son aceptados en Hogwarts. Son tan precisos que su decisión es definitiva. Aunque este proceso existe desde la fundación de Hogwarts, en realidad nadie sabe qué tipo de magia utilizan estos artefactos para detectar la magia en las niñas y niños mágicos. Por eso yo sospecho que tiene que ver con magia antigua. Y si una bruja o mago talentoso lo sabe, nunca lo ha admitido. Como dijo alguna vez el director Albus Dumbledore, el misterio le ahorra al personal tener que dar tediosas explicaciones a padres furiosos porque sus hijos no han sido aceptados en el colegio. Lo único seguro es que Hogwarts jamás ha admitido a un niño cuyo nombre no haya sido escrito primero en las amarillentas páginas del libro.
El proceso funciona así. El momento exacto en el que un niño o niña muestra la mínima señal de magia, la pluma cobra vida e intenta escribir su nombre en el libro. La pluma de aceptación es bastante especial porque se cree que proviene de un ogre, también llamado el fénix irlandés. Este ave de plumaje negro verdoso canta con un sonido bajo y tembloroso cuando presiente lluvia. Lo curioso es que sus plumas no sirven para escribir, porque repelen la tinta. Más curioso todavía es que el tintero está vacío. La pluma no escribe con tinta, sino con una sustancia plateada que nadie ha podido identificar hasta la fecha. Ahora, aunque la pluma puede detectar hasta la más débil señal de magia en un bebé, no puede simplemente escribir su nombre en el libro. El libro de admisión es mucho más exigente. Para él no basta con una pequeña señal. Necesita pruebas claras y contundentes de que el niño tiene poderes mágicos, antes de permitir que la pluma escriba su nombre. Si lo pensamos, las palabras aceptación y admisión parecen sinónimos, pero en realidad no lo son. Aceptar es considerar algo como válido, mientras que admitir es darle entrada. La pluma acepta cualquier señal de magia, pero el libro solo admite al alumno cuando hay suficiente evidencia. Los pocos que han presenciado este proceso, es decir, varios directores y directoras del colegio, que han pasado horas en la torre del libro y la pluma esperando verlos en acción, coinciden en que la pluma es muy poco exigente. Un simple soplo de magia basta para que intente escribir el nombre. El libro, en cambio, suele cerrarse de golpe, negándose hasta que recibe pruebas sólidas de verdadera habilidad mágica. Un caso muy famoso que demuestra la lucha entre el libro y la pluma fue el de Neville Longbottom. Apenas nació, la pluma intentó escribir su nombre, pero el libro se cerró de inmediato. Ni la partera que atendió a Alice Longbottom se dio cuenta de que Neville había ajustado sus mantas con magia, pero la pluma sí lo detectó. Sin embargo, tanto su familia como el libro siguieron ignorando estas pequeñas señales de magia durante años. Hasta que 8 años después ocurrió algo inesperado. Su tío abuelo Algy tenía a Neville agarrado por los tobillos y lo colgó por la ventana del segundo piso, intentando que mostrara señales de magia. En ese momento la tía abuela Enid le ofreció un merengue y Algy lo soltó sin querer. Neville cayó y rebotó por todo el jardín hasta la calle, sobreviviendo ileso. Esta fue la prueba definitiva de que verdaderamente era un mago. Su tío abuelo estaba tan feliz que le compró a Trevor, su sapo. Y el libro, por su parte, finalmente permitió que la pluma escribiera el nombre de Neville. Y no es que el libro esté en contra de aceptar estudiantes. En realidad, su exigencia tiene un propósito muy claro: evitar que los Squibs entren a Hogwarts. Un Squib es alguien que nace en una familia de magos, pero que no tiene poderes mágicos. Ya hemos hablado antes de qué tan mágicos pueden llegar a ser, pero en esencia la capacidad de hacer magia depende de los genes. El gen mágico presente en brujas y magos es dominante, mientras que el gen no mágico que tienen Squibs y Muggles es recesivo. Al no tener un gen mágico, básicamente los Squibs son genéticamente idénticos a los Muggles. Aún así, al venir de familias mágicas, muchos conservan en su sangre un pequeño residuo de magia que la pluma puede detectar, pero con el tiempo queda claro que no podrán realizar ni un solo hechizo. Justo por eso el libro exige pruebas contundentes antes de admitir a un alumno, para que no haya equivocaciones. El único Squib que estuvo más cerca de estudiar en Hogwarts fue Angus Buchanan, el tercero de 11 hermanos de una familia mágica que vivía en una aldea escocesa. Su padre siempre presumía que en los Buchanan nunca había habido anomalías, porque tener un Squib en el árbol genealógico era una señal de que la familia estaba decayendo. Como los hermanos de Angus lo querían muchísimo, decidieron ocultar su falta de magia a sus padres. Pero el momento de recibir su carta de Hogwarts se acercaba. Y nada. La esperada lechuza con la carta jamás llegó. Entonces, en un ataque de pánico, su hermana Flora falsificó la carta.
y entre todos lo llevaron al callejón Diagon. Le compraron una varita y hasta fingieron que lo había elegido. El 1 de septiembre su hermano Hamish lo llevó en escoba hasta el colegio, con la esperanza de que Hogwarts despertara un poco de magia en él. Sin embargo, su estancia fue muy breve. Por primera y única vez, el sombrero seleccionador anunció que Angus sí tenía un gran corazón, pero que no era un mago. Aunque no se pongan tristes, Angus se convirtió en un jugador de rugby muy famoso y escribió su exitoso libro Mi vida como Squib. Pero les cuento esta historia para que se den cuenta de lo preciso que era el sistema de aceptación de Hogwarts creado por los fundadores. La pluma de aceptación, el libro de admisión y el sombrero seleccionador. Angus venía de una familia totalmente mágica. Sus padres y 10 hermanos tenían magia. Es probable que en sus venas corriera un pequeño residuo de magia que la pluma podía detectar, suficiente como para escribir su nombre y aceptarlo como posible alumno del colegio. Pero el libro de admisión solo permite la entrada con pruebas contundentes de magia, cosa que Angus nunca mostró. Por eso nunca lo aprobó y nunca recibió su carta. Y aunque sus hermanos falsificaron su carta, le compraron una varita y hasta lo llevaron al castillo, Angus no pudo superar el último filtro, el sombrero seleccionador. Él siempre ha asegurado que jamás se ha equivocado. Y aquí lo demostró de nuevo. El sombrero usa la legeremancia para adentrarse en la mente de los alumnos. Y cuando revisó la de Angus, supo inmediatamente que no podía realizar magia. Tal vez los hermanos de Angus podrían haber engañado a algunos maestros por un tiempo, pero jamás a estos artefactos de los fundadores. Lo cierto es que nadie entiende del todo cómo funcionan estos artefactos. Pero algo está claro. La pluma con su sensibilidad, el libro con su inflexibilidad y el sombrero con su capacidad de entrar en la mente de los estudiantes nunca han fallado y siempre han podido detectar con total certeza quién pertenece a Hogwarts. No como el Ministerio de Magia, que casi expulsa a un niño de 12 años por magia que había realizado un elfo doméstico. Y mi pregunta para ustedes es, ¿creen que los fundadores utilizaron magia antigua para crear estos artefactos? ¿Y cuál es su favorito? Déjenme su respuesta en los comentarios. También recuerden activar su prueba gratis de Storytel antes de irse. ¿Quién no quiere libros gratis? Porque yo definitivamente sí. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren conocer ahora los poderes secretos de los artefactos de los fundadores de Hogwarts, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.